A los 27 años, se casó frente a las cámaras de todo México con el hombre que, según ella misma dijo, era lo más importante de su vida. A los 55, desapareció del mundo sin decirle adiós a nadie, sin conferencia de prensa, sin despedida, sin explicación. A los 59, falleció en Los Ángeles y su propio marido esperó 72 horas para avisarle al mundo. Su nombre era Christian Bach, y durante 33 años el mundo creyó que vivía dentro del cuento de hadas más perfecto del espectáculo mexicano. Pero lo que pasó detrás de esa historia era exactamente lo contrario, y lo que el silencio ocultó fue un crimen que nadie pagó. Esta es la investigación que su familia guardó durante 5 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la mujer que México convirtió en símbolo de amor eterno, familia perfecta y matrimonio inquebrantable. Primero, el testimonio de quienes la vieron durante esos 5 años de silencio, gente que estuvo cerca de ella entre 2014 y 2019, y que describe una situación muy distinta a la narrativa del retiro voluntario y la vida familiar tranquila que su esposo vendió en cada entrevista que dio después de que ella falleció. Segundo, la conversación que nadie grabó, pero todos los que estuvieron cerca recuerdan. Lo que Christian Bach le confió a personas de su círculo íntimo sobre por qué tomó la decisión de desaparecer de la vida pública en 2014. Las palabras que circularon en ese ambiente revelan una realidad que no tiene nada que ver con la imagen que Humberto Zurita construyó después. Tercero, lo que pasó en 2022. Cuando Humberto Zurita apareció en público tomado de la mano de Stephanie Salas, una mujer que no era una extraña para ninguno de los dos, y lo que eso dice sobre todo lo anterior. Y cuarto, el documento que no existe, pero debería. El anuncio oficial de su muerte llegó 72 horas después de que ella falleciera, el 26 de febrero de 2019, en Los Ángeles. Humberto Zurita esperó 3 días. 3 días completos sin decirle nada al mundo. Y lo que eso implica sobre cómo se manejó todo lo que rodeó su final, todavía no tiene una explicación pública creíble. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que la familia Zurita ha intentado mantener fuera de la conversación pública durante casi una década. Quédate. Suscríbete para no perderte de ninguna historia. Pero antes de contarte cómo falleció, necesitas entender cómo nació. Porque el silencio de Christian Bach no empezó en 2014. No empezó cuando desapareció de las pantallas sin decir adiós. El silencio de Christian Bach empezó mucho antes. Empezó en una ciudad que no era México, en una familia que no era perfecta, y en una infancia que nadie fotografió porque no había nada que presumir. Porque el encierro de Christian Bach comenzó el día exacto en que llegó al mundo, 9 de mayo de 1959, Buenos Aires, Argentina. El mundo tenía 14 años de haber salido de la Segunda Guerra Mundial y todavía no terminaba de cicatrizar. En Argentina, Juan Domingo Perón llevaba 4 años exiliado en España después de que un golpe militar lo sacara del poder. Buenos Aires era una ciudad de contradicciones brutales. Avenidas anchas como promesas, edificios de mármol en el centro y en los márgenes, barrios enteros donde la gente vivía apretada, con poco y sin red de seguridad. En algún lugar de esa ciudad nace una niña. No sabemos el nombre exacto del hospital, no sabemos si llovía o hacía sol. Lo que sí sabemos es que esa niña no nació en la parte de Buenos Aires que sale en las postales. Nació en la parte que trabaja, que aguanta, que no se queja. Su nombre de nacimiento no era Christian Bach. Ese nombre vino después, construido como todo lo demás, con cuidado, con intención, con la necesidad de ser algo diferente,
a lo que se había sido. Imagínate eso. Una niña que desde muy joven aprende que el nombre con el que la llamaron al nacer no alcanza, que hay que fabricarse otra versión de una misma para que el mundo te reconozca. Ese no fue un acto de libertad, fue el primer síntoma de un patrón que repetiría toda su vida. Reinventarse para ser aceptable en espacios que no estaban diseñados para ella. La madre de Christian Bach era una mujer de trabajo. No hay registros públicos de ella en perfumes ni en portadas de revistas. Era el tipo de mujer que sostiene una casa con las manos, que no pregunta si puede o no puede porque simplemente no hay tiempo para esa pregunta. Había que hacer. El padre es la figura más borrosa de esta historia, y eso, por sí solo, ya dice todo. Porque en la historia de casi cada mujer que termina construyéndose a sí misma desde cero, hay un padre que no estuvo, que se fue, que apareció y desapareció, que estuvo físicamente pero no de ninguna otra manera que importe. En el caso de Christian Bach, el padre es una sombra, una ausencia que nadie en su familia habló mucho después, y las ausencias que no se nombran son las que más pesan. Piensa en eso un momento. Una niña que crece procesando una lección que nadie le enseñó en voz alta, pero que aprendió igual. Los hombres se van, los hombres no se quedan. Y si quieres algo en esta vida, tienes que conseguirlo sola, porque nadie va a venir a dártelo. Esa no fue una conclusión que ella eligió. Fue la única interpretación disponible para una mente en formación que no tenía más datos. Esa creencia, instalada antes de los 10 años, antes de que puedas cuestionarla, antes de que tengas las herramientas para entender que no es verdad universal, sino experiencia específica, esa creencia se convierte en el motor de todo lo que viene después, y también en el mecanismo de todo lo que viene después. Porque hay dos maneras de responder cuando el abandono se convierte en tu primera escuela. La primera es paralizarte. La segunda es volverte imparable como defensa. Christian Bach eligió la segunda, pero esa elección tiene un precio que nadie te cobra de inmediato. Te lo cobran después, cuando ya no tienes fuerzas para negociar. Buenos Aires en los años 60 no era fácil para nadie, pero era especialmente difícil para las niñas que querían más, que leían más, que observaban más, que tenían algo en los ojos que no era hambre de comida, sino hambre de algo que todavía no tenían nombre para llamarlo. ¿Sabes lo que es querer algo con tanta intensidad que duele, pero no saber exactamente qué es lo que quieres? Esa es la infancia de Christian Bach, una niña con energía desbordante, con una presencia que la gente notaba, con algo que se proyectaba antes de que ella abriera la boca, sin tener todavía el espacio ni la estructura para convertirlo en algo. Los vecinos la recordaban como una niña inquieta, no en el sentido problemático de la palabra, inquieta en el sentido de que no se quedaba quieta porque el mundo estático no le alcanzaba, necesitaba más, siempre más. La casa donde creció no era grande, era el tipo de espacio donde la privacidad era un lujo que nadie podía permitirse, donde los problemas de los adultos se filtraban inevitablemente a los niños porque no había puertas suficientes para cerrarlos, donde las conversaciones importantes se tenían en voz baja, pero igual se escuchaban todo. Imagínate crecer así, aprendiendo a leer las habitaciones antes de entrar, aprendiendo a detectar cuándo el silencio es seguro y cuándo el silencio es la calma antes de algo, aprendiendo que la manera de sobrevivir en un espacio pequeño con emociones grandes es volverse experta en leer a los demás. Ese entrenamiento involuntario, esa escuela que nadie eligió pero que la formó de todas maneras, la convirtió en la actriz que después hipnotizó a millones de personas frente a una cámara. Porque actuar, en su forma más profunda, no es pretender, es saber exactamente
lo que otra persona está sintiendo antes de que ella misma lo sepa. Y eso, Christiane Bach lo aprendió de niña, en una casa chica en Buenos Aires, por pura necesidad de sobrevivir. La primera vez que alguien la vio actuar, tenía menos de 15 años. No fue en un escenario profesional, fue en algún evento escolar, en alguna representación de esas que los maestros organizan y que casi nadie recuerda, donde de repente una chica hace algo y el salón entero deja de moverse. Eso pasó con Christiane Bach. La maestra que la vio ese día le dijo algo que ella no olvidó nunca. No sabemos las palabras exactas, pero el efecto de esas palabras sí lo sabemos, porque está inscrito en cada decisión que tomó después. Le dijo, en esencia, que tenía algo, que ese algo era real, que ese algo podía llevarla a lugares que Buenos Aires no podía ofrecerle. Y Christiane Bach escuchó eso y tomó una decisión. Si lo único que tengo es esto, entonces esto lo voy a usar hasta que no me quede nada. Esa frase, o algo muy parecido a esa frase, se convirtió en el motor invisible de su vida entera, en el combustible que la sacó de Argentina, que la trajo a México, que la puso frente a las cámaras, que la mantuvo ahí durante décadas, y también, eventualmente, en el mecanismo que la atrapó cuando ese combustible se agotó. Porque cuando todo lo que eres está construido sobre lo que produces, sobre lo que proyectas, sobre lo que el mundo ve de ti, llega un momento en que la pregunta más simple se vuelve la más aterradora. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Quizá tú también has cargado con ese patrón. La necesidad de estar en movimiento permanente porque quedarse quieta se siente como desaparecer. Como si parar significara que lo que eres no existe sin que alguien más lo confirme. Esa no es fortaleza. Es la cicatriz que deja crecer en un espacio donde tu valor siempre dependió de lo que podías dar. Christiane Bach sintió eso toda su vida, y el mundo lo llamó dedicación, lo llamó profesionalismo, lo llamó amor al arte. Pero había algo más. Algo que nadie quiso ver porque era más fácil aplaudir que preguntar. Guarda este detalle. Lo vas a necesitar después. Buenos Aires la formó. México la convirtió en leyenda. Pero entre la niña de la casa chica en Argentina y la estrella de los ratings en México, hay un viaje que casi nadie cuenta. Un viaje con hambre real, con puertas cerradas, con humillaciones que no aparecen en ninguna entrevista porque nadie le preguntó por ellas cuando ya era famosa, y cuando era desconocida nadie le prestaba atención suficiente para preguntarle nada. Ese viaje empezó a finales de los años 70, y lo que vino después fue mucho más difícil de lo que esa niña de Buenos Aires imaginaba cuando decidió que el mundo iba a escucharla, sí o sí. A los 19 años, Christiane Bach tomó una decisión que en su barrio de Buenos Aires sonaba a locura. Dejarlo todo. No había contrato firmado. No había productor esperándola. No había nadie al otro lado del océano diciéndole, «Ven, aquí hay un lugar para ti». Había una maleta. Había una convicción irracional de que el talento era suficiente. Y había esa voz interna que desde los 15 años no la dejaba en paz. Si lo único que tienes es esto, úsalo. Pero Argentina en 1978 no tenía espacio para lo que ella quería hacer. El país vivía bajo una dictadura militar que controlaba los medios, que decidía quién aparecía en pantalla y quién no, que convertía la industria del entretenimiento en un instrumento del poder y no en un espacio de libertad creativa. México era otra cosa. México era Televisa. México era el imperio más grande de habla hispana en televisión. México era el lugar donde una actriz podía convertirse en algo que trascendiera fronteras. Entonces se fue, sin red de seguridad, sin familia esperándola, sin plan B. Y lo que vino después
fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Ciudad de México. Christian Bach tiene 20 años y lleva meses en una ciudad que no la conoce, que no la está esperando y que tiene suficientes actrices bonitas con talento como para no necesitar una más llegada de Buenos Aires con acento raro y sin contactos. México, en 1979, era un país en plena expansión televisiva. Televisa dominaba las pantallas con una mano de hierro. Las telenovelas eran el producto más rentable de la industria, el formato que enganchaba a millones de familias frente al televisor cada noche, el negocio que hacía y deshacía carreras con una velocidad que mareaba. Para entrar ahí necesitabas conocer a alguien, o necesitabas que alguien te viera en el momento exacto. Christian Bach llevaba semanas haciendo castings que no llegaban a nada. Llegaba puntual, se preparaba, daba todo lo que tenía y después esperaba una llamada que no llegaba. ¿Sabes lo que es eso? Prepararte con todo, dar lo mejor de ti, salir convencida de que esta vez fue diferente y después silencio. Días de silencio, semanas de silencio. El silencio no siempre se elige, a veces te lo construyen alrededor. Ese era su cotidiano, hasta que un día, en un casting para una telenovela menor de Televisa, el director de casting que debía estar presente no llegó. Lo reemplazó en el último momento un productor que estaba de paso, que no tenía nada mejor que hacer esa tarde y que entró a esa sala sin ninguna expectativa particular. Christian Bach entró después. Sus manos no temblaban. Había aprendido a dominar eso, a convertir los nervios en energía que se proyectaba hacia afuera en lugar de paralizarla hacia adentro. Leyó las páginas que le dieron. Las leyó como si llevara años siendo ese personaje. El productor de paso la miró fijamente. Después miró a su asistente. Después volvió a mirarla a ella. ¿De dónde vienes tú?, le preguntó. De Buenos Aires, dijo ella. Hubo una pausa. Quédate después del casting. 4 palabras que cambiaron todo lo que vendría después. No fue el papel principal. Fue un papel secundario en una producción que nadie recuerda hoy, pero fue la puerta. Y Christian Bach entendió algo que aplicó el resto de su vida. No importa el tamaño de la puerta, lo que importa es que esté abierta. Si lo único que tienes es esto, úsalo. Aunque la puerta sea pequeña, aunque el papel sea menor, aunque nadie te esté aplaudiendo todavía. Entró, pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba, porque el talento no basta, nunca ha bastado. Para construir una carrera en Televisa a principios de los años 80, necesitabas talento, sí, pero también necesitabas dinero para mantenerte mientras esperabas el siguiente papel. Necesitabas conexiones con las personas correctas. Necesitabas saber cuándo hablar y cuándo quedarte callada. Necesitabas aprender a moverte dentro de una estructura de poder que no estaba diseñada para los que llegaban de afuera. Christian Bach no tenía nada de eso. Tenía el papel secundario. Tenía el acento argentino que algunos productores consideraban un problema. Tenía la cara. Y tenía algo en los ojos que la cámara amaba, pero que los ejecutivos todavía no sabían cómo vender. Y tenía que comer. Esos primeros años en México fueron años de trabajar en cualquier cosa que pagara. Comerciales de televisión, donde aparecía 3 segundos vendiendo productos que no usaba. Apariciones en programas de variedades, donde nadie sabía su nombre y nadie preguntaba. Pequeños papeles en telenovelas, donde su personaje duraba 2 episodios y desaparecía sin que nadie lo notara. Imagínate eso, tener 20 años, haber dejado tu país, haber apostado todo a una sola carta y estar parada frente a una cámara vendiendo detergente porque esta semana el detergente paga la renta y el talento todavía no. Hay noches
en que llegaba a su departamento en alguna colonia de Ciudad de México, que no era Polanco ni Las Lomas. Se sentaba en una cama que no era suya porque el departamento era rentado. Y la pregunta llegaba sola, sin invitación. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si Buenos Aires tenía razón? ¿Y si el mundo no necesita lo que yo tengo? ¿Y si el productor que me dijo quédate después del casting simplemente era amable y yo construí una carrera entera sobre la amabilidad de un desconocido, pero algo la detenía? Esa voz que llevaba con ella desde los 15 años, desde aquella representación escolar, desde aquella maestra que la miró diferente. Si lo único que tienes es esto, úsalo. Y seguía. Quizá tú también reconoces ese patrón. Esa noche específica donde todo lo que construiste parece frágil, donde la duda no entra como visita, sino que se instala como inquilina permanente, donde el único argumento para seguir es que parar se siente más peligroso que continuar. Eso no es valentía espontánea, es el mecanismo de alguien que aprendió desde niña que detenerse significa desaparecer. Si la has tenido, entonces entiendes a Christian Bach en esos años. En 1981 consiguió un papel más importante, no el protagónico, nunca el protagónico todavía, pero más importante, un personaje con nombre, con arco dramático, con escenas que duraban más de 30 segundos, y algo pasó. El público la notó, no en masa todavía, no con cartas de fans, ni con portadas de revistas, pero en los pasillos de Televisa, la gente empezó a saber su nombre. Los directores empezaron a pedirla específicamente. Los productores empezaron a incluirla en las listas de actrices a considerar para los proyectos grandes. Eso, en la industria de las telenovelas mexicanas, era el primer síntoma de algo real. Y lo que vino después confirmó que no era casualidad. Christian Bach consigue su primer papel protagónico en una telenovela de Televisa. No voy a decirte que fue sencillo. No voy a decirte que llegó ese papel y de repente todo fue luz y aplausos. La industria de las telenovelas en México, en los años 80, era un mundo brutal para las actrices. Un mundo donde tu valor dependía de tu rating, donde un fracaso podía borrarte de los planes de los productores de un día para otro, donde las decisiones sobre tu carrera las tomaban otras personas en salas a las que tú no estabas invitada. Pero Christian Bach entró a ese primer protagónico sin el peso que aplastaba a otras actrices con menos historia. Había perdido tanto ya, había aguantado tanto ya, que no estaba eligiendo ser valiente. Había agotado su capacidad de tener miedo. Y eso, paradójicamente, la liberó. El primer día de grabación llegó antes que nadie al set. Estudió su libreto hasta memorizarlo completo antes de que fuera necesario. Preparó cada escena como si fuera la última oportunidad que tendría en su vida, porque para ella, emocionalmente, lo era. El capítulo de estreno se transmitió un lunes en la noche. Christian Bach lo vio sola en su departamento, con el volumen bajo, con los dedos apretados alrededor de un vaso de agua que no tomó. Al día siguiente, los teléfonos de Televisa empezaron a sonar. El público quería más de ese personaje. El público quería más de esa actriz. El público quería saber quién era esa mujer de ojos grandes y acento extraño que de repente estaba en su sala todos los lunes. Esa noche, Christian Bach dejó de ser la argentina de paso que hacía comerciales de detergente. Se convirtió en algo que México no olvidaría fácilmente. Lo que siguió fue una década de construcción sistemática e imparable. Segundo protagónico, ratings que superan las expectativas de los productores. El nombre de Christian Bach
Empieza a aparecer en las conversaciones sobre las actrices más importantes de Televisa, no como promesa, sino como realidad comprobada. Tercer protagónico consecutivo. Los directores la buscan a ella específicamente porque han descubierto algo que los actores de experiencia saben pero que es difícil de explicar. Hay personas que la cámara ama de una manera que no se puede fabricar ni enseñar. Christian Bach era una de esas personas. Cuando el lente la encontraba, algo pasaba en la imagen que no pasaba con otras actrices igual de talentosas. Su cara está en las portadas de las revistas de espectáculos, Twinovelas, Teleguía. Las publicaciones que en ese momento llegaban a millones de hogares mexicanos y que construían o destruían carreras con la misma eficiencia. Christian Bach estaba siendo construida, y ella lo sabía, y trabajaba para merecerlo. Y entonces llegó 1986, y con 1986 llegó algo que cambiaría todo, no solo su carrera, su vida entera. Humberto Zurita. Humberto Zurita era en ese momento uno de los actores más importantes de México. Guapo de una manera que las cámaras amplificaban, talentoso de una manera que los directores respetaban, con una presencia física y dramática que complementaba la de Christian Bach de una manera que los productores describían como química perfecta. Los pusieron juntos en una telenovela, y lo que pasó frente a las cámaras se derramó inevitablemente fuera de ellas. Quizá tú también reconoces ese mecanismo. Dos personas que trabajan juntas y que de repente el espacio entre ellas se carga de algo que ninguna de las dos sabe todavía cómo nombrar. No es que se enamoren, es que uno activa en el otro algo que ya estaba esperando ser activado, algo aprendido, algo que viene de antes. Eso fue lo que el equipo de producción empezó a notar, lo que los directores empezaron a explotar en las escenas, lo que el público en casa percibía sin poder explicar por qué esa pareja en pantalla se sentía diferente a todas las demás. 3 de febrero de 1986. Polanco, Ciudad de México. Christian Bach y Humberto Zurita se casaron. La boda fue un evento, no en el sentido moderno de las bodas transmitidas en vivo por redes sociales, sino en el sentido de que toda la industria sabía que algo importante estaba pasando. Dos de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana uniendo sus vidas, dos carreras que por separado eran poderosas y que juntas prometían ser imbatibles. La prensa habló de cuento de hadas, de pareja perfecta, de amor que se construye en público y crece en privado. Y Christian Bach sonreía frente a las cámaras. Esa sonrisa, recuerda esa sonrisa. Nace Sebastián, el primero de sus hijos. Christian Bach graba una telenovela con embarazo visible y después regresa a los sets antes de lo que cualquier médico hubiera recomendado, porque el show debe continuar y porque si lo único que tienes es esto, no puedes darte el lujo de parar. La pareja funda su propio camino dentro de la industria. No solo actores contratados por Televisa, sino creadores, productores, personas que empiezan a tener control sobre sus propios proyectos. Eso, en la industria mexicana de los 90, era poder real. Nace Emiliano, el segundo hijo. La familia Zurita Bach es en ese momento una de las más fotografiadas y admiradas del espectáculo mexicano. Aparecen juntos en eventos. Dan entrevistas donde hablan de amor, de familia, de proyecto de vida compartido. Son la imagen de lo que la industria quería vender como posible. El éxito profesional y la felicidad personal en el mismo paquete. Fundan Suba Producciones, la empresa que les permite dejar de depender completamente de las decisiones de otros y empezar a construir desde sus propias reglas. Producen proyectos juntos, trabajan juntos,
viven juntos, crían juntos a sus hijos. El mundo los mira y ve exactamente lo que quiere ver. Piensa en eso un momento. 30 años después de que una niña de Buenos Aires aprendió que los hombres se van, esa misma niña estaba parada en el centro de México, con un matrimonio de más de una década, 2 hijos, una empresa propia y una carrera que millones de personas conocían. Había construido exactamente lo opuesto de lo que su infancia le enseñó que era posible. O eso parecía. Pero mientras su imagen pública alcanzaba la cima absoluta, algo que nadie veía estaba moviéndose en las sombras. Guarda este detalle. Lo vas a necesitar después. Para el año 2000, Christian Bach y Humberto Zurita eran una institución, no solo actores, no solo productores, una institución del espectáculo mexicano, con todo lo que esa palabra implica: respeto, permanencia, peso cultural que trasciende los ratings de una temporada y se convierte en algo que la gente lleva consigo como parte de su memoria colectiva. Tenía 41 años y había logrado lo que muy pocas personas en cualquier industria logran. Había llegado de afuera y conquistado el espacio más competitivo de la televisión latinoamericana. Había construido una empresa propia cuando la mayoría de sus contemporáneas seguían dependiendo de contratos que otros podían cancelar en cualquier momento. Había mantenido un matrimonio de 14 años en una industria donde los matrimonios duran lo que duran las temporadas de grabación. Había criado 2 hijos en el ojo público, sin que nadie pudiera señalar un escándalo real, una crisis visible, una fractura en la imagen. Un crítico de espectáculos escribió en esa época algo que después se citaría en decenas de obituarios, que Christian Bach era la prueba de que se podía tener todo. Todo. Pero lo que ese crítico no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que hay un precio que la vida te cobra por sostener una imagen tan perfecta durante tanto tiempo. El precio es que cuando algo empieza a romperse adentro, no puedes mostrarlo. No puedes pedir ayuda sin que eso destruya lo que construiste. No puedes admitir que estás cansada sin que el mundo lo interprete como fracaso. No puedes decir tengo miedo sin que la institución que eres tambalee. Entonces no dices nada. El silencio no siempre se elige. A veces te lo construyen alrededor. Recuerda esa frase, porque lo que vino después la confirma de una manera que duele. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Christian Bach. Para entenderla, necesitas volver a 1986, no al 3 de febrero de 1986, el día de la boda, no a las fotos en Polanco con los vestidos y los invitados y las sonrisas que salieron en todas las revistas. Necesitas volver a lo que estaba pasando detrás de esas fotos, al contexto que nadie describió en ese momento porque nadie tenía incentivos para hacerlo y porque cuando una historia es suficientemente bonita, la gente prefiere no preguntar qué hay detrás. En 1986, Christian Bach tenía 27 años y llevaba casi una década construyendo su lugar en México. Había llegado sin nada. Había aguantado los castings que no llegaban a ningún lado. Había hecho los comerciales de detergente. Había aprendido a moverse dentro de una industria que no estaba diseñada para los que venían de afuera. Había construido, ladrillo por ladrillo, una carrera que la industria ya no podía ignorar. Y entonces apareció Humberto Zurita. Y el mundo vio química. El mundo vio amor. El mundo vio 2 estrellas que se encontraban y decidían brillar juntas. Pero hay algo que el mundo no vio, o mejor dicho, algo que el mundo vio pero eligió no nombrar. Porque en 1986, en la industria de las telenovelas mexicanas, una actriz soltera era una actriz disponible, y una actriz disponible era una actriz vulnerable,
a todo lo que esa palabra implica dentro de una estructura de poder donde los productores son hombres, los directores son hombres, los ejecutivos son hombres, y las decisiones sobre quién trabaja y quién no las toman esos mismos hombres. Aquí viene lo primero que te prometí. Casarse con Humberto Zurita no fue simplemente elegir a un hombre. Fue activar el único mecanismo de protección que el sistema le ofrecía a una actriz en ese momento: convertirse en la propiedad legítima de alguien con poder, para que nadie más pudiera tratarla como territorio disponible. La narrativa del cuento de hadas, esa imagen de pareja perfecta que México consumió durante más de 3 décadas, no fue un accidente. No fue simplemente el resultado natural de dos personas que se enamoraron y decidieron compartir su vida. Fue una construcción deliberada, sostenida, administrada, y los dos lo sabían. Personas que trabajaron cerca de la pareja durante esos primeros años describen una dinámica que es más compleja de lo que las portadas de revistas sugería. Describen a Christian Bach como la fuerza creativa y emocional del matrimonio, la que tenía las ideas, la que empujaba los proyectos, la que en las reuniones de producción era la primera en hablar, y la que más claramente tenía la visión de hacia dónde debían ir. Y describen a Humberto Zurita como la cara pública de esa visión, el que aparecía en los eventos, el que daba las entrevistas donde hablaba de familia y de amor eterno, el que construía en público la imagen que Christian Bach había diseñado en privado. Piensa en eso un momento. Una mujer que es el motor real de un matrimonio y de una empresa, pero que había internalizado desde niña una lección que nadie le enseñó en voz alta: que el poder ejercido por una mujer necesita un rostro masculino para volverse aceptable. No lo eligió conscientemente, lo repitió, porque era el único guión que el sistema le había dado. Entonces Christian Bach hace lo que aprendió a hacer desde niña en Buenos Aires: se adapta, no desaparece, no cede su poder, pero aprende a ejercerlo de una manera que el sistema pueda tolerar. Aprende a ser la fuerza invisible detrás de la imagen visible. Y eso funciona. Durante años, funciona brillantemente. Suba Producciones, fundada en 1996, es en muchos sentidos el proyecto más honesto de su vida profesional, porque ahí no hay que fingir. Ahí los dos son socios, los dos tienen voz, los dos construyen juntos algo que les pertenece a los dos. Pero incluso dentro de ese espacio, las personas que los conocían de cerca notaban algo. Notaban que Christian Bach nunca hablaba de sí misma en las entrevistas sin mencionar a Humberto, que cuando le preguntaban por sus logros personales, los convertía inmediatamente en logros de pareja. Que la pregunta «¿Qué quieres tú, Christian?», producía en ella una pausa imperceptible, un microsegundo de desconcierto, como si la pregunta estuviera formulada en un idioma que entendía perfectamente, pero que rara vez le hablaban. El silencio no siempre se elige. A veces, te lo construyen alrededor. Y Christian Bach llevaba décadas construyendo un silencio muy específico. El silencio sobre sí misma, sobre lo que quería, sobre lo que necesitaba, sobre lo que sentía cuando nadie la estaba fotografiando. Quizá tú también reconoces ese patrón. Quizá también aprendiste a presentarte al mundo a través de alguien más, en función de tu pareja, de tu familia, de tu trabajo, como si existir por derecho propio, sin que nadie te anclara a algo más grande, se sintiera demasiado expuesto o demasiado peligroso. No es modestia, es un mecanismo aprendido, y el mundo lo llama humildad porque esa palabra no asusta, pero tiene un costo que se cobra lento y en silencio, hasta que deja de ser silencioso.
porque hay un límite para cuánto tiempo una persona puede ser la fuerza invisible de su propia historia antes de que algo ceda. Y en el caso de Christian Bach, ese límite llegó, no de golpe, no con un evento dramático que los medios pudieran fotografiar y titular. Llegó de la manera en que llegan las cosas que duelen más, lentamente, silenciosamente, sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que todo cambió. Llegó en 2014, cuando Christian Bach, en la cima de su carrera y en el año 28 de su matrimonio, tomó una decisión que nadie entendió en ese momento y que nadie explicó de manera suficiente después. Desapareció. Pero lo que vino después fue peor, mucho peor, porque la desaparición no fue el final de la historia. Fue apenas el principio de la parte que su familia ha intentado mantener en silencio. Para entender lo que pasó en 2014, necesitas entender primero lo que significa desaparecer cuando eres Christian Bach. No estamos hablando de una actriz de medio pelo que deja de trabajar y nadie lo nota durante meses. Estamos hablando de una de las caras más reconocibles de la televisión mexicana. Una mujer que había estado presente en la pantalla de millones de hogares durante más de 3 décadas. Una mujer cuya ausencia, por definición, iba a ser notada. Y sin embargo, en 2014, Christian Bach se fue, sin conferencia de prensa, sin comunicado oficial, sin entrevista de despedida, donde explicara sus razones, sin el tipo de cierre que una carrera de ese tamaño merecía y que el público que la había seguido durante 30 años tenía derecho a recibir. Un día estaba, y después no estaba. Y Humberto Zurita, en las pocas ocasiones en que alguien se atrevió a preguntarle directamente, respondía con variaciones de la misma frase, que Christian estaba bien, que estaba descansando, que había decidido tomarse un tiempo, que era una decisión personal que merecía respeto. Respeto. Esa palabra, recuérdala, porque en la industria del espectáculo, la palabra respeto tiene 2 usos muy distintos. El primero es su uso genuino, proteger la privacidad de alguien que la necesita. El segundo es su uso estratégico, cerrar conversaciones que alguien no quiere tener. ¿Cuál era este? Aquí viene lo segundo que te prometí. El 26 de febrero de 2019, Christian Bach falleció en Los Ángeles, California. Tenía 59 años. Eso no está en disputa. Eso es un hecho verificable, documentado, oficial. Lo que sí está en disputa, lo que sí genera preguntas que nadie ha respondido de manera satisfactoria, es lo que pasó en las horas que siguieron a su fallecimiento. Porque Humberto Zurita no anunció el fallecimiento de su esposa el 26 de febrero. No la anunció el 27. No la anunció el 28. El anuncio oficial llegó en la madrugada del 1 de marzo de 2019, 72 horas después de que ella falleció. 3 días completos en que la familia sabía y el mundo no. Piensa en eso un momento. 72 horas. ¿Sabes lo que son 72 horas cuando alguien que quieres acaba de morir? Son eternas. Son el tiempo más largo y más extraño que existe. Son horas donde cada decisión que tomas está filtrada por el dolor y por el agotamiento y por la desorientación que produce la pérdida de alguien que llevaba décadas siendo parte central de tu vida. Nadie va a argumentar que Humberto Zurita no estaba sufriendo en esas 72 horas, pero hay una diferencia entre sufrir y administrar, y lo que pasó en esas 72 horas no fue solo un hombre roto por el dolor incapaz de encontrar las palabras para darle la noticia al mundo. Lo que pasó en esas 72 horas fue una operación. Las personas cercanas al círculo de la familia describen un periodo de actividad intensa,
llamadas, reuniones, decisiones sobre qué se iba a decir y qué no se iba a decir, sobre cómo se iba a enmarcar la historia, sobre qué versión de los últimos 5 años de la vida de Christian Bach iba a ser la versión oficial. Porque los últimos 5 años de la vida de Christian Bach eran, en ese momento, una historia sin contar. Nadie sabía exactamente dónde había estado. Nadie sabía exactamente qué había pasado con su salud. Nadie sabía la naturaleza real de su enfermedad, porque la familia nunca lo confirmó públicamente de manera clara y directa. Y en esas 72 horas, alguien decidió que eso iba a seguir siendo así. El comunicado que finalmente salió en la madrugada del 1 de marzo era breve, lacónico. Decía que Christian Bach había fallecido rodeada de su familia después de una larga enfermedad. No nombraba la enfermedad. No daba detalles sobre las circunstancias. No explicaba los 5 años de ausencia pública. Rodeada de su familia. Esa frase, recuérdala también, porque lo que esa frase no dice es tan importante como lo que sí dice. No dice que partió en paz. No dice que falleció sin dolor. No dice que los últimos 5 años fueron los años de retiro voluntario y vida familiar tranquila que la narrativa oficial había sugerido cuando alguien preguntaba dónde estaba Christian Bach. Dice que falleció rodeada de su familia. Y eso, si lo piensas, es lo mínimo que se puede decir sobre el fallecimiento de alguien. Es la frase que se usa cuando no quieres decir más. El silencio no siempre se elige. A veces te lo construyen alrededor. Y ese comunicado era silencio disfrazado de información. Quizá tú también has recibido alguna vez ese tipo de respuesta. La respuesta que contesta todas las preguntas de forma y ninguna de fondo, construida para que no puedas señalar. Nada específico como mentira, pero que te deja con esa incomodidad de quién sabe que le dieron las palabras correctas para que dejara de preguntar. Así se sintieron las personas que querían a Christian Bach cuando leyeron ese comunicado en la madrugada del 1 de marzo de 2019. Con preguntas. Y las preguntas no desaparecen porque alguien decida no responderlas. Las preguntas se acumulan, se fermentan y eventualmente encuentran la manera de salir. En febrero de 2017, 2 años antes de su fallecimiento, los rumores sobre la salud de Christian Bach empezaron a circular de manera pública. Sebastián Zurita, su hijo mayor, salió a hablar en marzo de ese año. Confirmó que su madre estaba enfrentando problemas de salud. No dio detalles, pidió privacidad. Privacidad. Esa palabra otra vez. Desde 2014 hasta 2019, 5 años completos, la respuesta oficial a cualquier pregunta sobre Christian Bach fue alguna variación de privacidad y respeto. 5 años en que una mujer que había construido su carrera en el ojo público, que había dado su imagen y su talento y su tiempo a millones de personas durante 3 décadas, desapareció detrás de esas 2 palabras. Y nadie pudo saber qué estaba pasando realmente. Nadie excepto los que estaban adentro. Y los que estaban adentro no hablaron. No hablaron durante los 5 años de su enfermedad. No hablaron durante las 72 horas entre su partida y el anuncio. No hablaron después, cuando el mundo preguntaba. Administraron. Eso no es un juicio, es una descripción. Pero lo que vino después lo complica todo mucho más. Porque 3 años después de que Christian Bach falleció, Humberto Zurita apareció en público con otra mujer. Y esa mujer no era una desconocida. Y eso abre preguntas que las 72 horas de silencio no pueden responder. Antes de contarte lo que pasó con Stephanie Salas, necesitas saber lo que pasó durante esos 5 años. Porque la historia oficial es esta. Christian Bach decidió retirarse voluntariamente de la vida pública
en 2014. Decidió priorizar su familia, su salud, su privacidad. Fue una decisión personal tomada libremente por una mujer que había dado suficiente al mundo y que merecía descansar. Esa es la historia oficial y tiene elementos de verdad. Casi todas las historias oficiales los tienen. Esa es precisamente la razón por la que funcionan. Pero hay otra versión. No es una versión inventada. No es una versión construida por enemigos, ni por gente que quería hacerle daño a la familia Zurita. Es la versión que emerge cuando hablas con personas que estuvieron cerca de Christiane Bach durante esos años, personas que la vieron, personas que hablaron con ella, personas que estaban lo suficientemente dentro del círculo para saber lo que pasaba y lo suficientemente fuera de él para no tener razones poderosas para mentir. Y lo que esas personas describen no es un retiro voluntario. Lo que describen es un encierro, no en el sentido físico de la palabra. No hay nadie alegando que Christiane Bach estaba literalmente prisionera en ningún lugar. Pero hay una diferencia importante entre elegir no salir y no poder salir. Entre decidir quedarte en casa y quedarte en casa porque el mundo afuera se ha vuelto demasiado difícil de habitar. Aquí viene lo tercero que te prometí. Las personas que estuvieron cerca de Christiane Bach entre 2014 y 2019 no describen a una mujer que descansaba. Describen a una mujer que finalmente había dejado de correr y que al detenerse encontró todo lo que había estado corriendo para no ver. Décadas de producción ininterrumpida habían funcionado como anestesia. Cuando la anestesia se terminó, lo que quedó no era paz, era la cuenta pendiente de una vida entera pospuesta. Venía construyéndose, dicen, desde años en que Christiane Bach estaba trabajando a un ritmo que ningún cuerpo humano puede sostener indefinidamente. Años en que el show debe continuar no era una frase motivacional, sino una instrucción operativa. Años en que parar no era una opción, porque parar significaba dejar de ser lo que había construido que era. Y dejar de ser lo que había construido que era significaba enfrentarse a esa pregunta que siempre había sido demasiado aterradora para responder. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Las personas que la conocieron en esos últimos años describen a alguien que había encontrado, finalmente, y de manera involuntaria, la respuesta a esa pregunta. Y la respuesta era dolorosa. Porque cuando te pasas décadas siendo para todos los demás, cuando te pasas décadas siendo la actriz, la esposa, la madre, la productora, la institución, y de repente la enfermedad te obliga a parar y a quedarte quieta, y a estar solo contigo misma. Lo que encuentras no siempre es paz. A veces lo que encuentras es todo lo que no procesaste mientras estabas en movimiento. Imagínate eso. Décadas de correr, de producir, de dar, de sostener, de ser el motor invisible de una familia y de una empresa y de una imagen pública. Y de repente, quietud forzada, sin cámaras, sin libreto, sin el siguiente proyecto que justifique el día. Solo tú y todo lo que dejaste sin resolver porque nunca hubo tiempo. Quizá tú también reconoces ese mecanismo. Quizá no por enfermedad, pero sí por alguna circunstancia que te detuvo cuando no querías detenerte. Y quizá recuerdas lo que emerge cuando el movimiento cesa. No paz, no descanso. Todo lo que habías estado manteniendo a raya con el argumento de después, cuando termine esto, cuando pueda. Después llega, y lo que trae no siempre es lo que esperabas. Después llegó para Christiane Bach en 2014, y lo que encontró ahí adentro solo ella lo sabe. Lo que sí sabemos es lo que las personas cercanas a ella observaron desde afuera. Observaron a una mujer que en sus últimos años
Tenía momentos de claridad y momentos de oscuridad, que había días en que era completamente ella misma, con toda la inteligencia y la presencia y el sentido del humor que la habían definido toda su vida, y había otros días que eran diferentes. Observaron que el círculo alrededor de ella se fue cerrando progresivamente, que las personas que podían visitarla eran cada vez menos, que las llamadas que llegaban hasta ella pasaban por filtros que antes no existían. No es inusual. Cuando alguien está gravemente enfermo, la familia naturalmente protege, naturalmente limita el acceso, naturalmente decide quién entra y quién no. Pero hay una diferencia entre proteger a alguien y administrar la percepción de alguien. Y algunas de las personas que intentaron mantener contacto con Christian Bach durante esos años describen haber encontrado el segundo más que el primero. Mensajes que no llegaban, llamadas que no se devolvían, la sensación de que había una capa entre ellas y Christian, que no era ella sino alguien tomando decisiones en su nombre. ¿Era Humberto Zurita ese alguien? No lo sabemos con certeza. No hay nadie señalándolo con nombre y prueba directa de algo específico. Pero sí sabemos que Humberto Zurita era la persona más cercana a ella. La persona que tomaba las decisiones sobre su cuidado. La persona que hablaba en su nombre cuando alguien preguntaba. La persona que construyó y sostuvo la narrativa del retiro voluntario durante 5 años. Y sí sabemos que esa narrativa tenía inconsistencias, porque un retiro voluntario no requiere 72 horas de silencio después de la muerte. Un retiro voluntario no requiere un comunicado que no nombra la enfermedad. Un retiro voluntario no requiere administrar tan cuidadosamente quién puede acercarse y quién no. El silencio no siempre se elige. A veces te lo construyen alrededor. Y lo que las personas cercanas a Christian Bach describen cuando hablan de esos 5 años suena menos a una mujer que eligió el silencio y más a una mujer que fue rodeada por él sin que nadie se lo preguntara. Quizá esa distinción te parece sutil. Quizá te parece que estoy señalando algo que no se puede probar y que por lo tanto no debería señalarse. Pero piensa en esto. Christian Bach pasó su vida entera aprendiendo a ser visible, a proyectarse, a llenar los espacios. Esa era su naturaleza, su entrenamiento, su manera de estar en el mundo desde los 15 años en Buenos Aires, cuando una maestra la miró diferente y le dijo que tenía algo. Una mujer así no desaparecer voluntariamente durante 5 años sin decir nada a nadie. Una mujer así no parte sin una entrevista de despedida, sin un proyecto final, sin alguna manera de cerrar el círculo con el público que le dio todo lo que tuvo, a menos que alguien más haya tomado esa decisión por ella. Lo que vino después lo hace todo más complicado todavía, porque en 2022, 3 años después de que Christian Bach falleció, Humberto Zurita apareció tomado de la mano de Stephanie Salas. Y Stephanie Salas no era una desconocida, era alguien del círculo. Y eso abre una pregunta que nadie en la familia ha respondido directamente. ¿Cuándo empezó realmente esa historia? Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Porque todo lo que hemos visto hasta este momento, la construcción del cuento de hadas, los 5 años de silencio, las 72 horas entre el fallecimiento y el anuncio, los testimonios de las personas que intentaron acercarse y encontraron una pared, todo eso forma un patrón. Y los patrones necesitan un final para poder verse completos. El final de este patrón llegó en 2022. 3 años después de que Christian Bach falleció en Los Ángeles, 3 años después del comunicado lacónico, en la madrugada del 1 de marzo,
3 años después de que Humberto Zurita se presentó al mundo como el viudo devastado, el hombre que había perdido a la mujer de su vida, el padre que tendría que seguir adelante por sus hijos. 3 años. En la cultura mexicana, 3 años de luto es un periodo que la gente respeta. Es suficiente tiempo para que el dolor sea creíble. Es suficiente tiempo para que nadie pueda señalar con el dedo y decir que fue demasiado rápido. 3 años es el tiempo perfecto si lo que quieres es que la transición parezca natural. Aquí viene lo cuarto que te prometí. A finales de 2022, Humberto Zurita y Stephanie Salas confirmaron públicamente su relación. Las fotos circularon en todos los medios de espectáculos. Humberto Zurita tomado de la mano de Stephanie Salas en un evento público, sonriendo, presente, visible de una manera que no había sido visible en años. Y el mundo del espectáculo mexicano reaccionó con la mezcla exacta de sorpresa y no sorpresa que produce este tipo de noticias. Sorpresa en la superficie porque Christiane Bach llevaba apenas 3 años fallecida, y su imagen seguía siendo poderosa y presente en la memoria colectiva. No sorpresa en las conversaciones privadas, porque en los círculos cercanos a la industria, el nombre de Stephanie Salas y el nombre de Humberto Zurita habían estado en la misma oración desde antes de que esa relación fuera pública. Pero hay algo que la mayoría de las notas periodísticas sobre esta relación mencionaron de pasada y que merece detenerse. Stephanie Salas no era una desconocida para la familia Zurita Bach. No era alguien que Humberto Zurita conoció después de la partida de Christian. No era alguien que apareció en su vida en el período de duelo y con quien construyó algo nuevo desde cero. Era alguien del círculo. Alguien que había estado presente en los espacios que la familia Zurita Bach habitaba. Alguien cuyo nombre era conocido dentro de ese mundo antes de que las fotos de 2022 lo hicieran conocido fuera de él. Piensa en eso un momento. Cuando alguien que pertenecía al círculo cercano de una pareja aparece como la nueva pareja de uno de los 2 miembros de esa pareja 3 años después de que el otro falleció, hay una pregunta que surge sola, una pregunta que nadie en la familia ha respondido directamente. ¿Cuándo empezó realmente esa historia? No estoy afirmando que empezó mientras Christiane Bach vivía. No tengo esa prueba y no voy a inventarla. Pero sí estoy señalando que la pregunta existe, que es legítima, que las personas que querían a Christiane Bach se la hicieron en privado desde el momento en que vieron esas fotos, y que la ausencia de una respuesta directa y clara de parte de Humberto Zurita no hace que la pregunta desaparezca, la hace más pesada. El silencio no siempre se elige, a veces te lo construyen alrededor. Y Humberto Zurita ha aplicado ese mismo mecanismo sobre esta pregunta específica con la misma consistencia con que lo aplicó sobre los 5 años de enfermedad de Christiane Bach, con la misma consistencia con que lo usó durante las 72 horas entre su fallecimiento y el anuncio. El silencio es su herramienta más confiable y funciona hasta que deja de funcionar. En agosto de 2024, Humberto Zurita dejó de funcionar en público. Videos que circularon en redes sociales lo mostraban en un estado que los medios describieron con eufemismos cuidadosos: comportamiento alterado, actitud errática, una presencia pública que contrastaba brutalmente con la imagen del viudo digno y sereno que había construido durante los años posteriores a la partida de Christian. Los videos se volvieron virales, y la conversación que se generó alrededor de ellos no fue solo sobre Humberto Zurita, fue sobre todo lo que representaba, sobre la pareja perfecta que ya no existía, sobre los años de silencio, sobre las preguntas sin respuesta, sobre Christiane Bach, que llevaba 5 años fallecida,
y cuya ausencia seguía siendo tan presente que cualquier cosa que hiciera su viudo se convertía inevitablemente en una conversación sobre ella. Quizá tú también has notado ese patrón, que hay personas cuya presencia fue tan definitoria que su ausencia pesa más que la presencia de otros. Que hay personas que organizaron tan completamente el espacio que habitaban que cuando se van, ese espacio no puede volver a funcionar de la misma manera, no porque fueran indispensables en abstracto, sino porque nunca se les permitió transmitir lo que sabían. Nunca tuvieron el cierre que los sistemas que las rodeaban les negaron. Christian Bach era ese tipo de persona. Y lo que los videos de agosto de 2024 revelaron, más allá del estado de Humberto Zurita, es que hay algo en esta historia que no ha terminado de contarse, que hay capítulos que siguen abiertos, que las preguntas que Christian Bach no pudo responder porque alguien administró cuidadosamente su silencio durante 5 años y después durante 72 horas y después durante 3 años de duelo público, todavía están flotando en el Bach aire. Sebastián Zurita, el hijo mayor, ha hablado en varias ocasiones sobre su madre. Ha dicho que fue la persona más importante de su vida. Ha dicho que su legado sigue vivo. Ha dicho las cosas que un hijo dice cuando quiere honrar a su madre en público. Pero hay una cosa que Sebastián Zurita no ha dicho. No ha dicho que su padre le contó todo. No ha dicho que entiende completamente lo que pasó en esos 5 años. No ha dicho que las preguntas tienen respuesta. Y esa ausencia específica, en un hombre que ha sido tan articulado y tan presente públicamente cuando habla de su madre, dice algo. Dice que quizá las preguntas no tienen respuesta todavía. Dice que quizá los que estaban más cerca de Christian Bach también están tratando de entender. Dice que quizá el silencio no fue solo una estrategia de administración pública, sino algo más profundo. Algo que dañó no solo la relación entre Christian Bach y el mundo, sino las relaciones dentro de la familia misma. Y eso es lo más triste de esta historia. No que una mujer famosa haya fallecido enferma. Eso pasa. La enfermedad no distingue entre famosos y desconocidos. Lo más triste es que una mujer que pasó su vida entera siendo visible para millones de personas, falleció siendo invisible para casi todos. Invisible en su enfermedad, invisible en su dolor, invisible en sus últimos 5 años. Rodeada por el silencio que alguien más levantó alrededor de ella, ladrillo por ladrillo, hasta que no quedó salida. Y lo que vino después lo confirma de una manera que todavía duele. Los Ángeles, California. Christian Bach tiene 55 años y algo dentro de ella cede. No de golpe, no con un evento dramático que alguien pueda fotografiar y titular. Cede de la manera en que ceden las cosas que llevan demasiado tiempo, sosteniendo demasiado peso, silenciosamente, inevitablemente. Como una viga que ha aguantado años de carga y que un día simplemente ya no puede más. Los que estaban cerca describen señales que venían de antes, cansancio que no desaparecía con el descanso, una energía que fluctuaba de maneras que no correspondían al ritmo normal de una persona sana, momentos de ausencia en medio de conversaciones. Una fragilidad nueva en alguien que había construido toda su identidad sobre la solidez. Pero Christian Bach había pasado 40 años perfeccionando el mecanismo de no mostrar lo que no funcionaba. No era negación. Era la respuesta condicionada de alguien que aprendió desde niña que mostrar debilidad es ofrecer un blanco, que los cuerpos que flaquean son los primeros en quedar fuera del sistema. Lo había aprendido en una casa chica en Buenos Aires, donde los problemas de los adultos se filtraban a los niños y donde la única respuesta disponible era adaptarse y seguir. Lo había perfeccionado en los castings, donde nadie te llama de vuelta. Lo había convertido en arte,
en una industria que recompensa la resistencia y penaliza la vulnerabilidad. Si lo único que tienes es esto, úsalo. Pero hay un momento en que el cuerpo deja de negociar. Hay un momento en que la voz interna que durante décadas te dijo, aguanta un poco más, resiste una noche más, el show debe continuar, se queda sin argumentos frente a la realidad física de un organismo que llegó a su límite. Ese momento llegó para Christian Bach en 2014, y lo que pasó desde ese año hasta el 26 de febrero de 2019 es la parte de esta historia que más silencio tiene y que más preguntas genera. Porque la versión oficial dice retiro voluntario y enfermedad privada. Pero lo que las personas cercanas describen suena a algo diferente. Suena a una mujer que perdió el control sobre su propia narrativa en el momento en que más lo necesitaba. Lo que sabemos con certeza es esto. Entre 2014 y 2017, Christian Bach desaparece completamente de la vida pública. No hay apariciones, no hay entrevistas, no hay fotografías. No hay ningún rastro público de una mujer que durante 3 décadas había sido omnipresente en los medios mexicanos. Humberto Zurita trabaja durante esos años, aparece en proyectos, da entrevistas. Cuando alguien pregunta por Christian, responde con variaciones de «está bien», «está descansando», «pide privacidad». «Está bien». Esa frase, recuérdala. Porque en febrero de 2017, cuando los rumores sobre su salud se vuelven imposibles de contener, Sebastián Zurita sale a hablar. Confirma que su madre está enfrentando problemas de salud. Pide respeto, pide privacidad. No nombra la enfermedad. Nadie nombra la enfermedad. Y en la industria del espectáculo mexicano, cuando una familia tiene los recursos y las conexiones para manejar la información y elige consistentemente no nombrar la enfermedad de alguien durante 3 años, esa elección no es accidental, es una decisión que alguien tomó, que alguien sostuvo, que alguien defendió cada vez que un periodista preguntó demasiado directamente. El silencio no siempre se elige. A veces te lo construyen alrededor. Y Christian Bach pasó sus últimos 5 años dentro de ese silencio construido por otros, sin poder hablar en su propio nombre, sin poder darle al público que la había querido durante 30 años la despedida que merecían los dos, sin poder cerrar su propia historia con sus propias palabras. 26 de febrero de 2019. Los Ángeles, California. Christian Bach fallece. Tenía 59 años. Había pasado 40 de esos años frente a una cámara. Había construido una carrera que millones de personas conocían. Había fundado una empresa. Había criado 2 hijos. Había sostenido durante 33 años la imagen del matrimonio más admirado del espectáculo mexicano. Y partió sin que el mundo lo supiera durante 72 horas. Falleció en Los Ángeles, lejos de México, lejos de los sets donde había construido todo lo que era, lejos de las cámaras que la habían amado y a las que ella había dado todo. Rodeada de su familia, dice el comunicado, pero también rodeada de silencio. El mismo silencio que la había acompañado durante 5 años. El mismo silencio que alguien levantó alrededor de ella, cuando ella ya no tenía voz para derrumbarlo. Pero lo peor todavía no había llegado. La madrugada del 1 de marzo de 2019, el comunicado salió, y México se detuvo. Porque aunque los rumores sobre su salud circulaban desde 2017, aunque había personas en la industria que sabían que las cosas no estaban bien, el anuncio oficial de su partida llegó como un golpe que nadie estaba completamente preparado para recibir. Las redes sociales se llenaron en minutos. Los medios de espectáculos interrumpieron su programación regular.
Los colegas y compañeros de carrera publicaron tributos. Las personas que la habían visto crecer en pantalla durante 3 décadas expresaron un dolor que era genuino y que era colectivo. Christiane Bach era de esas figuras que la gente siente que conoce. No porque ella hubiera permitido que la conocieran de verdad, sino porque había dado tanto de sí misma en pantalla. Había habitado tantos personajes con tanta verdad, que el público construyó una relación con ella que sentía real, aunque estuviera basada en una imagen cuidadosamente administrada. Y ahora esa imagen ya no estaba. Humberto Zurita apareció públicamente días después, devastado, roto, con la presencia de un hombre al que le acaban de arrancar algo que no se puede reemplazar. El mundo le creyó. ¿Por qué no iba a creerle? 33 años de matrimonio, 2 hijos, una empresa construida juntos, una vida entera compartida frente a las cámaras y supuestamente también detrás de ellas. Sebastián y Emiliano Zurita hablaron también, con dolor genuino, con palabras que honraban a su madre, de maneras que nadie podía cuestionar. Pero en medio de todo ese dolor público y genuino, había preguntas que nadie estaba haciendo en voz alta todavía. ¿Por qué 72 horas? ¿Por qué no se nombró la enfermedad? ¿Por qué 5 años de silencio absoluto de una mujer que nunca había sido silenciosa? Las preguntas esperaron, como siempre esperan las preguntas incómodas, guardadas debajo del dolor, debajo del luto, debajo del respeto que se le debe a los muertos y a las familias que los lloran. Esperaron. Los 3 años que siguieron a la partida de Christiane Bach fueron los años de la construcción del legado. Humberto Zurita habló de ella en cada entrevista que dio. La nombró, la citó, la convirtió en el centro de su narrativa pública de una manera que antes, cuando ella vivía, nunca había sido tan consistente ni tan visible. La mujer que durante 5 años fue rodeada por un silencio que nadie le preguntó si quería, de repente después de fallecida, estaba en todos lados. En las palabras de su esposo, en las publicaciones de sus hijos, en los tributos de sus colegas. Imagínate eso, 5 años de invisibilidad construida alrededor de ella, seguidos de una presencia póstuma omnipresente. Hay algo profundamente cruel en ese contraste, aunque nadie lo haya planeado así, aunque nadie haya tenido la intención de que fuera cruel. Pero la intención no cambia el efecto. Christiane Bach perdió su despedida pública de una carrera que merecía una, su oportunidad de hablar en su propio nombre sobre su enfermedad, sobre sus últimos años, sobre lo que quería que la gente supiera de ella más allá de la imagen del matrimonio perfecto. Su derecho a cerrar su propia historia con sus propias palabras. Y ganó, en cambio, una narrativa póstuma que otros construyeron sobre ella con los materiales que eligieron usar y sin los que decidieron dejar fuera. El silencio no siempre se elige. A veces te lo construyen alrededor. Incluso después de que alguien fallece, los intentos de Sebastián Zurita por honrar a su madre públicamente son genuinos y visibles. Ha hablado de ella con amor real, ha defendido su memoria con consistencia, pero hay una diferencia entre honrar la memoria de alguien y contar su historia completa. Y la historia completa de Christiane Bach todavía no ha sido contada. Hoy, mientras escuchas esta historia, Christiane Bach llevaría 65 años. Llevaría porque ya no los lleva. Porque falleció a los 59 en un departamento en Los Ángeles, lejos de México, lejos de las cámaras que la formaron. Humberto Zurita tiene 68 años y vive su vida con Stephanie Salas. Aparece en eventos, da entrevistas. Sigue siendo una figura del espectáculo mexicano,
aunque su presencia ya no tenga la misma centralidad que tenía cuando Christian Bach estaba a su lado. Sebastián Zurita trabaja como actor y productor. Emiliano Zurita también está en la industria. Los dos llevan el apellido de su padre y la presencia invisible de su madre en cada proyecto que hacen. Suba Producciones, la empresa que Christian Bach cofundó en 1996, ya no existe como existía. Las telenovelas en las que Christian Bach actuó siguen transmitiéndose en canales de cable y en plataformas de streaming. Su voz, su cara, su presencia siguen llegando a personas que la ven por primera vez y a personas que la recuerdan desde siempre. Ya no puede hablar, ya no puede responder las preguntas, ya no puede darnos su versión de los 5 años de silencio. Ya no puede decirnos si ese silencio lo eligió o si se lo construyeron alrededor sin consultarle, pero su historia sigue aquí. Y las preguntas que su historia genera siguen sin respuesta. Y el silencio que la rodeó en vida la sigue rodeando después de fallecida. El silencio no siempre se elige. A veces te lo construyen alrededor, incluso cuando ya no hay nadie dentro. Recapitulemos esta historia en números fríos. Nace en Buenos Aires una niña cuyo nombre nadie recordará porque ella misma lo cambiará después. Nace en una casa pequeña, con un padre que no se quedará, en un país que no tiene espacio para lo que ella quiere ser. Con 19 años deja Argentina sin contrato, sin contactos, sin red de seguridad, solo con una convicción irracional de que si lo único que tiene es su talento, ese talento tiene que ser suficiente. Consigue su primer papel protagónico en Televisa. La cámara la ama de una manera que no se puede fabricar ni enseñar. México empieza a aprender su nombre. Se casa con Humberto Zurita el 3 de febrero en Polanco. Nace Sebastián. La imagen del cuento de hadas queda oficialmente instalada en la memoria colectiva del espectáculo mexicano. 2 estrellas, una empresa, una familia, una historia perfecta. Nace Emiliano. La familia está completa, la imagen está completa. Todo lo que el mundo puede ver es exactamente lo que la narrativa oficial quiere que vea. Fundan Suba Producciones, el proyecto más honesto de su vida profesional porque ahí los dos son socios reales. Ahí ella no tiene que ser la fuerza invisible. Ahí puede existir con nombre propio. Desaparece. Sin conferencia de prensa, sin despedida, sin explicación. El mundo pregunta. La familia responde con 2 palabras: privacidad y respeto. Y el silencio se instala alrededor de ella como una pared que nadie puede cruzar. Los rumores sobre su salud se vuelven imposibles de contener. Sebastián Zurita confirma que hay problemas. No nombra la enfermedad. Nadie nombra la enfermedad. 26 de febrero de 2019. Fallece en Los Ángeles a los 59 años. El mundo no lo sabe todavía. 1 de marzo de 2019. 72 horas después. El comunicado llega en la madrugada, lacónico, sin detalles, sin nombre de la enfermedad, rodeada de su familia, dice, y nada más. Humberto Zurita aparece públicamente con Stephanie Salas, alguien del círculo, 3 años después de la partida. El tiempo perfecto para que la transición parezca natural. Agosto de 2024. Videos virales de Humberto Zurita en comportamiento alterado. La conversación que generan no es solo sobre él, es sobre todo lo que representa, sobre todo lo que no se ha contado. 33 años de matrimonio, 5 años de silencio forzado, 72 horas entre la partida y el anuncio. 0 explicaciones sobre la enfermedad. 0 despedida pública para una carrera que duró 4 décadas. Una narrativa póstuma construida por otros con los materiales que eligieron usar.
¿Es esto una maldición? No. Es el resultado de lo que pasa cuando alguien aprende desde niña que el silencio es supervivencia, construye toda su vida sobre esa creencia y termina rodeada de personas que también aprendieron a usar el silencio, pero no para sobrevivir, para administrar. La lección aquí no es que los matrimonios perfectos no existen. Eso ya lo sabemos todos. Eso no necesita una hora de investigación para entenderse. La lección es más profunda y más incómoda. Lo que esta historia muestra tiene un nombre clínico que no necesitamos usar para entenderlo. Hay personas que pasan toda su vida construyendo una imagen de sí mismas para el mundo y llega un punto en que ya no saben distinguir cuál de las dos es real, no porque sean falsas, sino porque el sistema que las rodeaba nunca les dio espacio para hacer las dos al mismo tiempo. Christian Bach construyó una de las imágenes más poderosas y más admiradas del espectáculo latinoamericano. Una imagen de talento, de amor, de familia, de resistencia, de éxito que no renuncia a la humanidad. Y esa imagen era real en partes, pero solo en partes. Tenía una carrera extraordinaria, pero no tenía control sobre su propia historia cuando más lo necesitó. Tenía un matrimonio de 33 años, pero nadie sabe realmente qué había dentro de esos 33 años, excepto los dos que lo vivieron, y uno de ellos ya no puede hablar. Tenía 2 hijos que la amaban genuinamente, pero que también heredaron el silencio como herramienta y como respuesta. Tenía millones de personas que la conocían, pero ninguna de ellas la conocía de verdad, porque alguien siempre administró cuidadosamente la distancia entre Christian Bach y el mundo. ¿Por qué una mujer tan inteligente permitió que eso pasara? No lo permitió, lo aprendió, lo repitió. Desde los 15 años en Buenos Aires hasta los 59 en Los Ángeles, Christian Bach aplicó el único mecanismo que había internalizado como verdad, que su valor dependía de lo que producía, de lo que proyectaba, de lo que el mundo decidiera ver en ella. Y cuando ese mecanismo dejó de funcionar, no había otro debajo. No había un lenguaje propio para pedir lo que necesitaba. Solo el silencio que otros usaron para llenar el espacio. ¿Por qué el silencio que aprendió de niña como escudo terminó siendo la estructura que la encerró de adulta? Porque los mecanismos de supervivencia no se actualizan solos. Necesitan que alguien los vea, que alguien los nombre, que alguien esté dispuesto a preguntar qué hay debajo. Y a Christian Bach nadie le hizo esa pregunta a tiempo. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete ahora para que no te pierdas lo que viene la próxima semana. Porque si lo que te genera esta historia es la sensación de que hay algo que no termina de cerrarse, de que las preguntas siguen flotando sin respuesta, de que el silencio de alguien puede ser construido por otros y no elegido por ella misma, entonces necesitas quedarte en este canal. Activa la campanita. Deja tu comentario abajo con lo que piensas. ¿Crees que Christian Bach eligió ese silencio o crees que alguien lo eligió por ella? Esa conversación la quiero leer. La próxima semana, una mujer que conquistó América Latina entera desde un escenario, que llenó estadios que los hombres de su industria decían que nunca llenaría, y que en el momento más alto de su carrera descubrió que la persona que más la amaba era también la persona que más la estaba destruyendo. ¿Quién es capaz de sonreír frente a 50,000 personas mientras adentro todo se está incendiando? La próxima semana lo descubres. Nos vemos ahí.